Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir viendo vectores en el plano. Vamos a ver tres conceptos importantes. El primero, vector perpendicular en el plano. Vamos a ver cómo definir un vector perpendicular en el plano a partir de un vector que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector 2i más j, es decir, 2,1, lo tenemos y queremos definir su vector perpendicular. Entonces habría que dibujar una línea perpendicular a esta y ahí es donde estarían dos vectores en específico a 90 grados del vector A. Uno se puede ver claramente que estaría apuntando en dirección del segundo cuadrante y otro en dirección del cuarto cuadrante. Entonces, uno de ellos sería menos 1,2. ¿Por qué menos 1,2? Porque es el vector que el producto escalar entre estos dos vectores me da 0. Si nosotros verificamos eso, nos va a dar 0. 2 por menos 1, menos 2, y 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, 0. El producto escalar nos da 0 y por lo tanto el vector A y el vector B son perpendiculares. Pero existe otro, el cual dijimos apunta en sentido contrario al vector B, es decir, a 180 de él. Y ese vector lo vamos a llamar el negativo de B, porque basta con multiplicar por menos 1 este y ya tendríamos otro vector múltiplo de este que sería a 90 grados del vector en azul. Entonces menos b sería menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo y menos por 2 menos 2. Entonces el producto escalar nuevamente nos da 0. Significa que ese vector también es perpendicular al vector en azul. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el primero está a 90 grados del vector en azul y el otro está a 270 de este último, o bien a menos 90 del vector en azul. Entonces, si nosotros conocemos el vector A, bastaría solamente con intercambiar las componentes, la componente en Y, pasarla al X y la de X a la componente y cambiar un signo de ellos. Entonces, para el primer caso, si nosotros cambiamos el signo de la primera, obtendríamos el que llamamos el perpendicular, normal u ortogonal, significan lo mismo, al vector A. O bien, el negativo de este sería el que está a 270. Entonces, el primero está a 90 grados del vector en azul y el segundo está a 270 o a menos 90 grados del vector en azul. Otro concepto que vamos a ver es la proyección ortogonal y la componente. La proyección ortogonal es aquella que queremos obtener a partir de lo siguiente. Nosotros conocemos un vector A y queremos ver cuál es la sombra que se refleja, por ejemplo, en el eje X. Si nosotros queremos reflejar la sombra del vector en rojo en dirección del vector en X, obtendríamos esa que está en azul. Eso es a lo que llamamos la proyección ortogonal. En este caso vamos a suponer que conocemos el vector unitario de cualquier vector que esté en dirección del eje X. Por ejemplo, el vector en verde. El vector en verde es un vector tal, vamos a suponer que el primero en rojo es el vector A y el vector en verde es el vector B. Y queremos conocer el vector que está en azul, que ya dijimos que se llama proyección. Lo que conocemos es el vector unitario en dirección del vector en verde. Y el azul es la proyección del vector A en dirección del vector B. Esto es lo que significa esto de aquí. Cabe señalar que es un vector porque tiene magnitud y tiene dirección. Y claro, sentido implícitamente de la dirección. Entonces, esto es la forma de escribir la proyección del vector A en dirección de B. Es decir, la sombra que se refleja del vector A en el vector B. Entonces, esto se puede observar que es un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos es la proyección o la magnitud de la proyección y la altura se puede obtener con ayuda de la hipotenusa, que ya sabemos que es la magnitud del vector A. Lo que mide ese vector en rojo es la magnitud de A. Conocemos la dirección θ y conocemos el vector unitario B. Entonces vamos a obtener esa proyección, de hecho es la incógnita y forma parte de ese triángulo rectángulo.
El vector unitario en B, pues ya sabemos que podría ser el vector B entre su magnitud, ¿sí? La otra cosa que podemos saber es lo que vale o lo que mide desde O hasta Q, o sea, lo que mide la magnitud de ese vector en azul, es decir, la magnitud de la proyección. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa magnitud? Pues con coseno, ¿no? Coseno de teta sería cateto adyacente, que en este caso sería la magnitud del vector que va de O hasta Q, es decir, la magnitud de la proyección, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector A. Eso es el coseno. Entonces, si despejamos aquí a la que desconocemos, que es esta de aquí, obtendríamos esta que se escribe aquí. Entonces ya conocemos cuánto mide de aquí para acá, porque sabemos el vector A y por lo tanto conocemos su magnitud. Conocemos el vector B, por lo tanto también conocemos su magnitud. Entonces el vector unitario y esta magnitud, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si este vector, que bien sabemos, vale 1, o mejor dicho, su magnitud vale 1, si esto de aquí mide 5, entonces bastaría con multiplicar 5 veces el vector unitario para que lleguemos al punto Q, ¿sí? O ese extremo de ese vector llegaría al punto Q. Entonces, si esto de aquí mide la magnitud de OQ, entonces bastaría con multiplicar esta magnitud por el vector unitario para que obtengamos la proyección. Entonces, la proyección o el vector que va de O a Q es la magnitud del vector, la magnitud de ese vector, que es la magnitud de OQ, que es A, la magnitud de A coseno de teta por el respectivo unitario. Obtendríamos esto que está aquí, y nosotros sí sabemos cómo obtener el ángulo entre dos vectores. Es A.B entre la magnitud de A entre la magnitud de B, y claramente podemos observar que la magnitud de A y la magnitud de A hacen la unidad, y que la magnitud de B por la magnitud de B se obtiene la magnitud de B al cuadrado. Por lo tanto, la proyección de A en dirección de B, o bien el vector OQ, que es lo mismo, sería A.B entre la magnitud de B al cuadrado por el vector B. Y la componente sería la magnitud de esa proyección, es decir, la magnitud de OQ, ¿sí? Que sería la magnitud de la componente, la cual se escribe de la siguiente forma. Si nosotros conocemos, y esto se puede generalizar para cualquier vector donde se encuentre, ¿no? Entonces la componente sería pues solamente la magnitud de OQ. Si nosotros sustituimos cuánto vale el coseno de teta, que es esto de aquí, por la magnitud de A, pues podemos ver claramente que otra vez esta con esta hacen 1, y nada más nos quedaría A.B entre la magnitud de B. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la proyección de un vector U, por ejemplo, en dirección de un vector V, pues habría que pues nada más cambiar, ¿verdad? U por A, entonces pondríamos U punto V y AB por V entre la magnitud de V al cuadrado por el vector V. Así es como obtendríamos. Entonces, si queremos la componente, por ejemplo, en lugar de R en dirección de S, pues nada más habría que cambiar R con A y S con B. Entonces obtendríamos lo siguiente: R punto S entre la magnitud de S, y así obtendríamos la componente y la proyección, por ejemplo. Entonces esas serían las formulitas. Podríamos ocupar cualquiera para la componente. Por ejemplo, si conocemos la proyección, pues nada más habría que sacar la magnitud para obtener la componente. La componente ya dijimos que es lo que mide esa proyección. Por ejemplo, obtener lo que se pide a continuación. Considere los puntos
1,3, B 4, 1 y C menos 2, 1, y obtenga los vectores A, que va a ser igual al vector que va de A a B, el vector B que va a ser que inicia en A y termina en C, y el vector C que inicia en B y termina en C. Obtenemos también el unitario de C, la proyección de A en dirección de B, la proyección de B en dirección de A y la componente de B en dirección de A. Ahí tenemos los tres puntos, que sería 1,3, 4,1 y menos 2,1 respectivamente. Entonces ahora vamos a obtener pues primero los vectores, ¿ya? Pues el vector que va de A a B, pues habría que unir A con B y poner el extremo en B, y aquí poner el extremo en C, y aquí poner también el extremo en C. Entonces ahí están los tres vectores, el A en azul, el B en rojo y el C en verde. Después lo obtenemos analíticamente, que sería, recordemos que el vector que va de A a B es B menos A, entonces sería 4 menos 1, 3, y 1 menos 3 menos 2. Y después para el vector B sería AC, sería C menos A, es decir, menos 2, menos 1, menos 3, y 1 menos 3 menos 2. Y después el vector BC, que sería C menos B, entonces menos 2, menos 4, menos 6, y 1 menos 1, 0. Entonces aquí tenemos tres vectores. Cabe señalar que este vector es horizontal, como se puede observar claramente en el dibujo. Es decir, menos 6 sí, no aparece J. Entonces ahora sí, ya que tenemos los vectores, pues hay que sacar, por ejemplo, el vector unitario. El unitario de C, pues la magnitud de este vector C sería menos 6 al cuadrado más 0 al cuadrado, 36, raíz de 36, 6, menos 6 entre 6, menos 1, y 0 entre 6, 0. Ese sería el vector unitario, y como pueden observar, su magnitud es 1. Ese es el concepto del vector unitario, ¿no? Su magnitud es 1. Ahora vamos a obtener la proyección de A en dirección de B. La proyección de A, que es el rojo, ¿sí? Perdón, el azul, en dirección del rojo, pues quedaría de esta forma. Entonces, lo primero que hay que hacer es trazar una línea punteada del vector que está en la formulita abajo, de esta forma, así. Y después poner el sol o una luz de forma perpendicular. Entonces la sombra, como se puede observar, se reflejaría en la línea punteada. ¿Y dónde se reflejaría? Pues en sentido contrario del vector en rojo. Y pues está en esa misma dirección, ¿verdad? Porque la línea tiene la misma dirección que el vector rojo o el vector en morado. Entonces el que andamos buscando es el vector en morado, que es la proyección del vector en azul en dirección del vector en rojo, es decir, A en dirección de B. La formulita es esta que está aquí, entonces hay que obtener el producto escalar, que sería 3 por menos 3, menos 9, menos 2 por menos 2, 4, menos 9 más 4, menos 5. Y la magnitud de B sería menos 3 al cuadrado, 9, y menos 2 al cuadrado, 4, menos 9 y 4, 13, raíz de 13. Y el vector B pues es menos 3,2. Entonces, primero, como recomendación, es obtener esto de aquí. Esto de aquí les va a dar el sentido, mejor dicho, la dirección de la proyección. Si esto de aquí les da negativo, significa que va en sentido opuesto al vector B, en este caso en sentido contrario del vector B. ¿Y quién va a dar el signo negativo? El producto escalar, porque la magnitud siempre va a ser positiva, además de que está al cuadrado. Entonces en este caso nos da negativa, significa que va a ir en sentido contrario, es decir, a 180 del vector en rojo. Entonces menos 5 entre raíz de 13, bueno, en este caso es 13 porque es al cuadrado, ¿sí? Raíz de 13 al cuadrado sería 13, y como podemos observar, esto es negativo, por este de acá nos va a dar todo positivo. Entonces esta es la que nosotros llamamos proyección de A en dirección de B, o sea, la sombra, el vector sombra del vector azul en dirección del vector en rojo. Vamos a obtener ahora al revés, la proyección de B en dirección de A. Ahora vamos a dibujar una línea punteada en dirección del vector en azul, ¿sí? Y ponemos el sol en la punta del otro vector de forma perpendicular a este de acá.
Y podemos observar que el reflejo se va a poner también en sentido opuesto al vector en azul. Entonces el b punto a es igual al a punto b porque es conmutativo el producto escalar. Entonces esto nos daría igual menos 5 y la raíz y la magnitud de a sería la misma, o sea, raíz de 13, y raíz de 13 al cuadrado pues 13. Es claramente porque tienen 3 y 2 y 3 y 2. No importa el signo porque se elevan al cuadrado. Entonces nos quedaría menos 5 entre 13 por 3, menos 2, que es el vector a. Y podemos observar que otra vez hay un signo negativo. Recuerden que el signo negativo a los vectores, pues lo único que hace es cambiar la flechita de sentido. Por eso es que digo que cambia de sentido a 180 grados de ese vector, ¿verdad? Entonces esa sería la proyección de B en dirección de A. En este caso nos quedan los mismos valores, o sea 15 treceavos y 10 treceavos, pero no siempre sucede así. Esto de aquí es una coincidencia. ¿Por qué es una coincidencia? Porque en este caso tienen los mismos valores, 3 y 2, ¿sí? Independientemente de los valores positivos o negativos. Entonces, eso serían las proyecciones. Ahora vamos a obtener la componente de B en dirección de A. La forma más sencilla, si ya conocemos la proyección, es sacar la magnitud de este vector que está aquí. O bien, obteniendo esto de aquí, que nos va a dar lo mismo. Entonces, B.A sabemos que es menos 5, pero la componente es una longitud, por eso es que pongo el valor absoluto. La magnitud de A es raíz de 13, entonces 5 entre raíz de 13, 1.38. ¿Sí? O bien 15 treceavos al cuadrado menos 15 treceavos al cuadrado más 10 treceavos al cuadrado, raíz, y nos va a dar el mismo valor de 1.38. Bueno, eso sería todo para este video. Muchas gracias.